Metemos un poco y abrimos el panorama porque está con nosotros Jorge Barberini, como siempre marcamos, amigo, veterinario, vecino de la zona norte de San Fernando. Jorge, gracias por estar nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo en orden? Muy bien. ¿Qué pasa con el oso Arturo? Mira, acá inclusive empezamos a ver el oso Arturo, que nosotros decimos, che, de Tinelli, el oso Arturo, el nombre salió del oso polar Arturo, que estaba en Mendoza, se conoció el fin de semana, que terminó muriendo después de padecer durante muchos años una enfermedad terminal. Se había quedado solo ya en el 2013, creo, cuando también el oso otro polar había muerto una hembra, efectivamente. Y, como siempre, la polémica que se instala de mantener estos animales en un ambiente seguramente muy hostil, hasta inclusive al oso polar Arturo se lo quiso, cuando empezó la enfermedad, trasladar a Canadá, seguramente en un lugar mucho más ameno para lo que es un oso polar, teniendo en cuenta las temperaturas mucho más bajas que la media que en esta zona, por ejemplo en la Argentina o en Sudamérica. Bueno, si es por alimentar la polémica de verla, yo pateo el hormiguero. Yo tengo una posición muy clara, muy concreta. Habría que... A ver, lo voy a contar anecdóticamente. Mi hija de chiquita decía, llévame al zoológico. Quiero ir al zoológico, va a ser el día más feliz de mi vida, llévame al zoológico, al zoológico, al zoológico. Un día, me acuerdo, un Jueves Santo, dijimos, bueno, está bien, te llevamos al zoológico. Alcalde de Buenos Aires, ¿no? Lugar que yo había visitado chiquitito con toda la ilusión, me acuerdo. Uno tiene otra cabeza. Yo recuerdo que entré al zoológico y me dolió la cabeza desde que entré hasta el momento que me fui. ¿Le dolió la cabeza? Me dolió la cabeza, me pareció una situación... ¿Pero por qué? ¿Por lo que estaba viendo? Por todo lo que veía, por todas las cuestiones que percibía. Hablando de osos polares... ¿De cómo estaban los animales? Sí, todavía existía, todavía vivía el oso polar del Zoológico de Buenos Aires. Claro. Claro, recordemos que el oso Arturo, el que murió, estaba en el zoológico de Mendoza, ¿no? De Mendoza, sí. Entonces, me acuerdo de haber entrado y dije, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? Ya venía toda una polémica, una imagen de desasosiego, una imagen de sufrimiento concreto, nada de decir, uy, pobrecito, no. Era un animal que estaba desesperanzado, ¿no? Como dice, triste, uno se da cuenta. Desangelado, como dice Nicolás Solari. A mí me pasó la última vez que fue al zoológico, después lo podemos hablar, inclusive hasta lo que se anunció también hace pocas semanas, es que el zoológico de Buenos Aires, ¿cuántos años? Un lugar tradicional, un emblema quizás de la zona de Palermo, más de un siglo, más de 100 años, decidió el gobierno porteño cerrarlo por estas complicaciones, entre otras, ¿no? De los animales en cautiverio. Sigamos con lo anecdótico, ya que estamos, porque a veces se ilustra más que una bajada de línea. Me acuerdo años atrás, un músico de apellido Favero, no me puedo acordar el nombre, en su momento había sido pareja de Nacha Guevara, estaba escuchando un programa de radio de Lalo Mir y él mostraba todo un disco que había hecho, ¿no? A mí me llamaba la atención, como siempre, toda la parte percusiva. Y este hombre contaba que había hecho la música, ¿no? Una percusión muy fuerte. Se había inspirado habiendo ido al Zoológico de Buenos Aires y viendo los elefantes que iban y venían. El sonido ambiente de los elefantes. Él vio a los elefantes moverse y se le vino esa música a la cabeza. Si uno tiene un poco de memoria, una vez lo vio, un elefante de estas características encerrado en una jaula como esta, va y viene, va y viene. Esos animales caminan kilómetros por día en busca de su comida. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. El elefante es un animal que consume kilos de vegetales por día. Y nosotros lo teníamos encerrado en una jaula del tamaño de este estudio. ¿Sí? Los zoológicos, cuando se empiezan a crear, fines del siglo XVIII, siglo XIX, primero en Europa, luego se exportan a países como el nuestro, tienen una visión muy europeocéntrica de tomar una cosa que resultaba llamativa y ponerla en exhibición. Claro. ¿Sí? Vamos a ver una cosa rara. Cuando ni siquiera en ese momento se planteaba el tema de los derechos de los animales, de que efectivamente si podían sufrir o morirse. Y me acuerdo que en la Argentina hasta hace pocos años estaba todavía permitido el famoso circo que venía con los leones enjaulados, tigres, elefantes, hasta inclusive jirafas, uno se lo veía. ¿Se acuerdan ustedes que los trasladaban
en tren, yo era chiquito y me iba a verlos, con mi abuela que me llevaba. Los trasladaban en tren y veías vos la jirafa que estaba en el cowboy, en el estación. Yo los he visto, me acuerdo una vez que fui a Miramar, cuando ya no estaban más en el Gran Buenos Aires. Hasta no hace muchos años, estaban en Victoria, en la esquina de lo que fue mi casa de joven, en el predio que era el complejo deportivo. Hoy está prohibido, hay que decirlo, porque en varios lugares, me pasó la última vez que fui, creo que a Villa Gesell o a Miramar, que vi a un circo que tenía animales y yo le pregunté, pero estaba prohibido, y efectivamente estaba prohibido. En el predio de la estación, en Miramar, en la punta, digamos, más del lado de Mar del Plata. Ahí. Bueno, entonces, incluso se decían, exhiben a los elefantes en un recinto que es una réplica de un palacio hindú. Explícame en qué palacio hindú naturalmente vive un elefante. Son animales que son trasladados kilómetros, son sacados de su ambiente natural en el cual están ya adaptados por naturaleza. Se los quita de todas sus relaciones, de su conducta habitual, de sus hábitos de alimentación. Estos osos, tanto el de Buenos Aires como el de Mendoza, estaban en un recinto chiquitito, una pileta. Porque está muy bien, disculpe que lo interrumpa, está muy bien lo que usted marca, porque, a ver, hay dos temas. Hoy leí por ahí también algunos que decían, el oso Arturo, como su pareja, murieron medianamente en la edad donde suelen morir. Murieron de vejez. Efectivamente, de vejez. Los osos polares, más allá que el oso Arturo venía con una enfermedad bastante grave. Sí. Pero lo que usted marcaba antes, que no viven felices. Estaba claro que cuando uno los iba a ver al zoológico, eran animales que estaban tristes y que es raro hoy ir al zoológico y ver, por ejemplo, algunos animales que suelen, por historia, estar en lugares mucho más amplios o en la selva, salir a jugar, a divertirse, como suelen hacer los animales, o uno los ve o están en el medio, de Sudáfrica, ¿no? Lugares mucho más abiertos. La sensación que tuvimos, esto que yo te estoy contando cuando fui a instancias de mi hija, de haber sido en el año 2009, ¿sí? Era una sensación de hacinamiento, por encima había una superpoblación marcada. Bueno, resultado. Independientemente de cualquier otra consideración, a mí me parece la decisión de sacar el zoológico de Buenos Aires de ese lugar, no puedo menos que celebrarla, ¿no? Los zoológicos tienen que ser reconcebidos, ni siquiera rediseñados. Hay que pensar nuevamente qué hacemos con los hábitats naturales, cómo los estamos depredando, qué sentido tiene sacar a estos animales para que la pasen mal durante décadas. Está claro. Y ahora, digo, para ir cerrando, ¿cuál es la alternativa? Porque muchos marcan, está bien, se cierra el zoológico. ¿Qué pasa con los animales? Y supongo que tienen... ¿A dónde los mandan? Hay inclusive muchos animales que no se lo puede trasladar por una cuestión básicamente también de salud. Sí, hablamos hace poco de los leones que habían sido rescatados en Perú y en Colombia, que fueron derivados a lugares que, si bien no eran su hábitat natural, se los liberaba, se los iba reeducando hasta donde se podía para... que tuvieran un final de vida, animales que habían sido amputados sus garras, sus dientes. ¿Y usted está de acuerdo, por ejemplo, en los zoológicos que fueron que fuesen más abiertos? Me acuerdo que en La Plata, no sé si sigue estando, había en su momento un zoológico. No, lo que estaba era la estación de cría de animales silvestres. Claro, que yo me acuerdo que entraba y era un lugar mucho más amplio, como que convivían en ¿cómo? En Luján había zoológicos particulares también. Pero que son, digamos, más abiertos, más de lo que uno podría pensar, son más amenos a lo que ellos... Sí, pero yo tengo, por intermedio de colegas y demás, noticias de que las cosas no son tan amigables. En definitiva, yo creo que lo que hay que hacer es empezar a cambiar la cabeza. Celebro que se cierre el zoológico. Discúlpenme, es lo que yo pienso, no lo voy a cambiar. Está muy bien. Celebro que se termine con este tipo de exhibiciones que, en definitiva, no sé si tienen mucho sentido. Y me parece que nos hemos tomado tanto trabajo de crear estos lugares trasladados a... Bueno, que se tomen el trabajo aquellas personas que son las idóneas en el asunto para estudiar y decidir qué van a hacer con estos animales, porque es lo menos que se puede hacer por ellos. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Temas interesantes, entonces, la muerte del oso Arturo, obviamente un animal que ha marcado, por lo menos a mí me acuerdo cuando era muy chiquito iba al zoológico, tanto su pareja que estaba en el de acá de Buenos Aires, como el oso Arturo en Mendoza, un lugar de mucha atracción. Se lo veía, ahí decía Jorge, una cosa muy clara, triste. Eran animales que se los veía tristes porque evidentemente no estaban en su hábitat. Hay que ver cómo
cómo un oso polar puede enfrentar el calor, 35, 40 grados de térmica en enero, es realmente bastante impresionante. Y además toda la polémica de animales en cautiverio y ni que hablar del cierre, la decisión de la Jefatura de Gobierno de la Capital Federal de cerrar un emblema que siempre hubo en Palermo como es el Zoológico de Buenos Aires.